Bendiciones, soy el pastor Carlos Basaldúa y te doy la bienvenida a nuestro programa Despertando con la Doctrina, esperando que cada tema que exponemos y compartimos sea edificación para tu vida espiritual. Una vez más hacemos la aclaración y el énfasis de que este programa no se trata de contender o de discutir, sino al contrario, de una manera muy sencilla poder escudriñar las verdades bíblicas donde nuestra fe debe estar fundamentada. En esta ocasión vamos a hablar del arrepentimiento y la conversión. Una vez más, te damos la bienvenida a nuestro programa y si es de tu gusto poder compartir esta señal con alguien más, sería excelente para que esa persona también sea bendecida. Bueno, comenzamos entonces. Para ello, vamos a usar una base bíblica y esta la encontramos en Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentidos y convertidos, para que de vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir, Señor amado, tu palabra, Señor. Que todos, Señor amado, aquellos que todavía tienen oídos para oír, oigan, Señor amado, la voz de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo verdades, Padre, a nuestras vidas, para que a través de esas verdades, Señor, nuestra fe sea cimentada, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, te suplicamos, Señor amado, que tomes control de toda esa presión, Padre mío, que pueda estar afectando a alguno de nuestra audiencia, Señor, ya sea por algún problema económico, algún problema de salud, o lo que sea, Señor amado. Te pedimos en este momento, Señor, tú te glorifiques haciendo milagros, prodigios, sanidades, maravillas, sanidades, Señor, en tu nombre, Padre, mientras nosotros, Señor, nos dedicamos al estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, comenzamos entonces, ¿verdad? Estamos hablando en el texto que leímos de Hechos 3:19, donde dice arrepentidos y convertidos. Esta acción, ¿verdad?, tiene un resultado, un beneficio, y el beneficio dice la palabra para que vuestros pecados sean borrados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando yo me arrepiento y me convierto, ¿verdad?, cualquier pecado que yo haya cometido es borrado delante de la presencia de Dios. Y eso va a traer una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, significa simplemente, ¿verdad?, que al ser nosotros nuestros pecados perdonados, viene un tiempo de descanso, viene un tiempo de relajamiento, ¿verdad?, en nuestras vidas por las consecuencias del pecado. Viene un tiempo de paz. Bueno, el arrepentimiento y la conversión nunca dejan de ser en la vida del creyente, pues forman parte del proceso de la regeneración en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad?, hablamos de la regeneración, y la regeneración se va a llevar a cabo a través del arrepentimiento y la conversión. Erróneamente este principio se le ha aplicado exclusivamente a los no conversos, pero hoy veremos que el arrepentimiento y la conversión debe imperar en todos los días de la vida de todos los conversos. El verdadero arrepentimiento solo puede ser provocado por un toque del Espíritu Santo en la conciencia del hombre. Una vez más, lo vuelvo a repetir, el verdadero arrepentimiento solo puede ser provocado por un toque del Espíritu Santo en la conciencia del hombre. Entendiendo, ¿verdad?, que el trayecto del hombre perdido a la salvación es un proceso donde el individuo experimenta los siguientes estados, como es el conocimiento, después viene el convencimiento, después viene la convicción y al final viene el convertimiento. Es decir, que yo no solamente me arrepiento y me convierto, sino que debe de haber un proceso para que yo pueda convertirme verdaderamente hacia Dios. Cuando una persona experimenta este punto, podemos catalogarlo como salvo o nacido de nuevo. Es decir, ¿verdad?, si solamente llega el conocimiento y el convencimiento, pero no llega hasta el convertimiento, pues realmente esa persona no nació de nuevo. Aún, ¿verdad?, si esta persona le llegó el conocimiento, el convencimiento y la convicción, pero no llega el convertimiento, entonces esta persona no nace de nuevo. Esperando, ¿verdad?, que este concepto lo podamos nosotros recibir. Debemos aclarar que el arrepentimiento tiene que ser como la palabra lo estipula. Para ello vamos a ir a 2 Corintios 7, 8 al 10.
Segunda de Corintios 7, 8 al 10. Dice lo siguiente: porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, pues cuando me pesó, pues veo que esa carta causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, no para que sufréis pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí podemos ver algo que vamos a estar analizando un poco más adelante, la diferencia que es entre un arrepentimiento y un remordimiento. Aunque tal vez pudiera alguien pensar que son palabras sinónimas, pero la verdad, dentro de su significado y su aplicación son totalmente diferentes. Entonces, tenemos que aclarar que todo hombre posee un hilo de fe, que al ser tocado por el Espíritu Santo hiere su conciencia. Miren, para muestra vamos a ir a Hechos 2:37. Hechos 2:37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Si notamos, ¿verdad?, en textos anteriores, vemos el corazón de estas personas duros, ¿verdad?, porque ellos no aceptaban que ellos habían causado la muerte del Mesías. Sin embargo, a través de la palabra que el Espíritu Santo pone en Pedro, la palabra llega al corazón de estas personas, las cuales llevan su conciencia de tal manera que los lleva a experimentar un arrepentimiento. El arrepentimiento consta de los siguientes estados: conocimiento. Es cuando una persona conoce que lo que está haciendo está mal. Vamos a tomar una cita bíblica. Romanos 7:15. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Ahora bien, todo hombre tiene una conciencia donde se le dicta a su corazón lo que es bueno y lo que es malo. Aún aquella persona que de alguna manera el Evangelio no llega a sus vidas, dentro de él está escrita esta ley, que hay una conciencia donde están escritos lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a ir a Romanos 2:15. Romanos 2:15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándonos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces podemos ver que nadie, en verdad, puede ser en algún momento inocente por no tener el conocimiento entre el bien y el mal, porque dentro de la conciencia de todo hombre está lo bueno y lo malo. Ahora bien, ya una vez que pasamos el conocimiento, es necesario pasar al otro estado. ¿Cuál es el otro estado? Pues el convencimiento. Es cuando el hombre está cierto que ha pecado y que es preso de su pecado. La misma palabra lo dice en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. Esto nos da pie, ¿verdad?, que toda persona que está en esta condición, como de acuerdo como dice Romanos 3:15 al 16, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Bueno, partiendo de aquí entonces, se presenta la contraparte del arrepentimiento, que nosotros le podemos llamar arrepentimientos falsos, cuya característica principal es el remordimiento en la mente del hombre, pues hasta este punto el Espíritu Santo no ha intervenido. Aquí vemos dos cosas muy interesantes. El primero, el remordimiento o falso arrepentimiento para muerte. Y el ejemplo más claro que podemos encontrar en la palabra de Dios es Judas. Judas tuvo el conocimiento de lo malo de su proceder. Sin embargo, en el convencimiento de su culpa, lo llevó a devolver el dinero.
creyendo que así limpiaba su pecado. A pesar de eso, no recibió la paz de su alma y su única solución fue darse muerte. Vamos a la base bíblica. Mateo 27, 3 al 5. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, no arrepentimiento, sino remordimiento, y devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se fue y se ahogó. Entonces vemos, ¿verdad?, que este accionar de Judas, aunque él procuró tener la paz en su mente, de su conciencia, sin embargo, ¿verdad?, no encontró en su respuesta la paz que él necesitaba y terminó suicidándose. También lo podemos visualizar, aleluya, con el siguiente falso arrepentimiento, que es evitar ser castigado. Este tipo de arrepentimiento o remordimiento a la conciencia se manifiesta en la persona que evita ser castigado o avergonzado. Y el mejor ejemplo de esto pues es Saúl. Vamos a ir a 1 Samuel 15, 24 al 25. 1 Samuel 15, 24 al 25. Dice de la manera siguiente: entonces Saúl dijo a Samuel: pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y sus palabras. Interesante, hermano, lo que este hombre está llegando a la conclusión, ¿verdad?, que él ha pecado y ha quebrantado los mandamientos del Señor. Y continúa diciendo el texto: porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que yo adore al Señor. Realmente fue interesante, ¿verdad?, cómo el conocimiento, la convicción, el convencimiento y la convicción llegaron al corazón de este hombre. Sin embargo, el problema estuvo en que realmente este hombre no se arrepintió, no llegó a la conversión, porque si hubiera llegado a la conversión, al primero que le debía haber pedido perdón a Dios, era a Dios y no a Samuel. Pero vemos, ¿verdad?, que cuando llega a este punto, gloria al Señor, la adoración que presenta pues no es agradable ni grata delante de Dios, por cuanto Dios estaba molesto con este varón. También lo podemos visualizar en el comportamiento de los niños, que se esconden en una mentira por el remordimiento de haber hecho algo malo y quieren evitar el castigo portándose bien. En realidad, no hay una convicción real de lo que hicieron, que estuvo mal. Por esta causa lo vuelven a hacer. Entonces, una vez que ya nosotros pasamos el conocimiento, el convencimiento, tiene que llegar la convicción a nuestro corazón. Y es justamente aquí donde el Espíritu Santo opera, llevando al hombre a saber que estuvo mal lo que hizo y aceptar que es culpable de sus hechos y tener la necesidad de tener un Salvador, porque a este punto el hombre ya sabe que la paga del pecado es muerte. Entonces, es aquí donde se experimenta un verdadero dolor y tristeza que produce la palabra de Dios, pasando a un verdadero arrepentimiento. En este momento, el hombre ha llegado al genuino arrepentimiento y surge un cambio en su mente y en su corazón respecto al pecado, lo cual hace que se aparte de él. Así se cumple lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos 7, 9 al 10, donde dice: y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, para mí resultó para muerte. Puesto que la ley es buena y justa y santa. Entonces, viendo el hombre que por medio de la fe lo conduce a la redención de su alma. Romanos 10, 17. Dice lo siguiente: así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Cuando llegamos a este punto, entonces nosotros estamos a punto de que el verdadero arrepentimiento se lleve a cabo a través de la conversión.
Es el acto en el cual el hombre, bajo el impulso del Espíritu Santo, se vuelve al Señor, dejando la vida pasada, es decir, dejando su pecado para recibir una nueva vida y el perdón de pecados. La conversión es creer en lo que Dios demanda. Vamos a ir a Marcos 1.15. Marcos 1.15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios siempre nos está llamando al arrepentimiento y a la conversión. En el momento de la conversión se suscita un hecho fundamental, que es la confesión, la declaración de culpabilidad y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Romanos 10:9 dice lo siguiente, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Gloria al Señor. El arrepentimiento y la conversión son los actos en los que el creyente debe participar constantemente, ya que estamos conscientes de que aún pecamos. Vamos a ir a Proverbios 28:13. Será reflejado en una prosperidad del alma. Vamos a ir entonces a Deuteronomio 30:2 al 5. Deuteronomio 30, del 2 al 5. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres sus mandamientos conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor tu Dios te hará volver de la cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Tus desterrados estarán en los confines de la tierra. De allí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. El Señor tu Dios te llevará a la tierra de tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que tus padres. Cuando hablamos entonces de un convertimiento, se habla sobre nuestros caminos, ¿verdad? Volver otra vez hacia Dios. Por esta razón, el mensaje a las iglesias en Apocalipsis, que es una llamada principalmente a volverse a Dios. Vamos a leer algunos textos, ¿verdad?, de los mensajes a esas iglesias. Vamos a ir a Apocalipsis 2:5, donde dice, recordad, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro en su lugar si no te arrepientes. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que cuando una persona, cuando un creyente, cuando un converso cae, se tiene que arrepentir de su pecado y levantarse en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que si el justo cae 7 veces se puede levantar para volver a tropezar y caer con la misma situación. Apocalipsis 2:16 dice, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:21 le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Qué tremendo este texto, ¿verdad? Cómo la misericordia de Dios se extiende sobre una persona y aún dentro de ese tiempo Dios le da lo necesario para que esta persona se pueda arrepentir. Pero hay personas que no se arrepienten. Por lo tanto, solamente tienen un remordimiento y no dejan de hacer las cosas que hacían antes. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El arrepentimiento son las válvulas de escape que Dios nos ha provisto para evitar tener un corazón endurecido. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento es estimulado solo por un toque del Espíritu Santo a nuestra conciencia, llevándonos del conocimiento entre el bien y el mal al convencimiento de que hemos pecado contra Dios. Y el convencimiento nos va a llevar a la convicción que la paga del pecado es muerte, por lo que nos vemos en la necesidad de tener a alguien que nos salve. Por lo que una vez teniendo un Salvador, entramos entonces al convertimiento, a convertirnos realmente a Dios. Este es el verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo no va a permitir que nos excusemos en pretextos, sino que nos motivará
a tener la convicción de que somos pecadores, para que con un libre albedrío nos rindamos voluntariamente a Dios y así volvernos a sus caminos. Zacarías 1:3 dice: diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, esto nos lleva entonces, ¿verdad?, a concluir que el arrepentimiento y la conversión es volvernos a Dios y Dios se volverá hacia nosotros. Y al volverse Dios hacia nosotros va a traer sobre nuestras vidas el perdón de nuestros pecados, va a borrar nuestros pecados, pero también nos va a dar el refrigerio de su presencia y saber que a través de ese refrigerio tenemos paz para con Dios, porque ya no hay nadie que nos pueda acusar, por cuanto Dios nos ha perdonado, Dios nos ha justificado. Por eso es muy importante este tema, la conversión y el arrepentimiento, ya que el arrepentimiento y la conversión es algo que tenemos que hacer todos los que hemos creído en Jesús constantemente, no solamente el hombre que no conoce a Jesús. Bueno, mi amigo, mi amiga, te doy las gracias por habernos acompañado en este programa. Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, pues con mucho gusto te la podemos contestar. Solo escríbenos ahí en el chat, ¿verdad? Y con mucho gusto te podemos ayudar. Asimismo, si tienes alguna petición de oración y te gustaría que te apoyáramos en la oración, escríbenos esa necesidad y con mucho gusto estaremos orando. Asimismo, ¿verdad? Mándanos un saludo donde nos veas para poder gozar que también en ese lugar donde tú habitas hay hermanos y hermanas, personas con hambre de Dios. Bueno, hasta la próxima. Que el Señor bendiga tu vida hoy y siempre.